Antes de que se nos vaya el senador Arboe a la de Constitución, nosotros tenemos una sesión más la próxima, ¿no es cierto? Sí, la próxima semana. ¿Podemos acordar tener una sesión para ver el proyecto de ley de reactivación económica Y de inversión. e inversión e invitar a... yo quiero invitar a varios que tienen que ver con el tema de modernidad, modernización, qué sé yo, y entre ellos a el encargado del BCI, que está viendo todo el tema de medios de pago, un tema bien entretenido, ¿sí? Sería como para iniciar la discusión. Es que sabéis que con todo el tema que viene de, en el fondo, de adelantarse a los tiempos que corren, el otro día hice una presentación súper entretenida y creo que estamos bien atrasados acá. Entonces, para ponerle al gobierno un poco de... Además que tiene su urgencia. Sí, pues. ¿Les parece? Sí, ya, acordarlo. Eso. Ya. Tú ibas a ser presente eso, Presidenta. Eso. ¿La cuenta? Ya, demos cuenta. Respecto a las urgencias, el presidente hizo presente suma urgencia respecto del proyecto que estábamos comentando, el que promueve la inversión, y también simple urgencia para el proyecto en tabla, el que modifica el sistema institucional para el desarrollo del turismo. También, conforme lo solicitó la Comisión en la sesión anterior, nosotros recibimos el informe financiero respecto de las nuevas indicaciones al proyecto sobre turismo. En cumplimiento también de un acuerdo de la Comisión, le enviamos una invitación al presidente de la Comisión de Turismo de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de Concón, el señor Óscar Sumonte. Se mostró muy dispuesto a venir, pero lamentablemente no podía venir hoy y se comprometió a asistir en alguna otra sesión en que la Comisión lo invite. Eso es, presidente. Ya, entonces acordamos, de acuerdo a lo solicitado, próximo miércoles, la discusión de este proyecto. exacto, y invitar a Sebastián Robles del BCI a exponer a la comisión. Perfecto. ¿Ok? ¿Hacemos pasar a los invitados? Sí. Y la idea es invitarlo a hablar de la falta de competencia e innovación en el mercado de pago. Competencia. Efectivamente. O acordamos todo lo que queramos, colega. También. Todo lo que sea beneficioso para el Maule y nada más que para el Maule. ¿Qué te parece? Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buenos días, presidenta. Sí, con Dipre. Buenos días, Dipre. Ya. Hemos acordado con el senador Galilea que todo lo que beneficia al Maule se aprueba hoy día. Resto nada. Presidente. Ya. Vino gente de la DIPRES precisamente a explicar esto. Sí. Y además que nos Ok. Vamos a dar la palabra a la asesora del ministro de Economía para que nos explique la presencia de DIPRES y luego le damos la palabra al equipo de DIPRES. Buenos días, señora presidenta. Decidimos, por su intermedio, invitar... ahí llegó justo la subsecretaria. Le damos la palabra entonces a la subsecretaria. ¿Estaban haciendo negocios particulares con el senador Durana? Senador, todavía usted no parte de la presidencia como para hacer ese tipo de gestos. Vamos a pensar el acuerdo, senador Galilea, que le ha dado la presidencia al senador Durana. Vamos a hacer una queja formal con el resto de los comités.
para que no pueda asumir. Sí, una queja disciplinaria. Esto es una fea actitud. No. Es absolutamente transparente. He avisado, además. ¿Cómo es? Hay un dicho para eso? No. Ya me voy a acordar. Subsecretaria, tiene la palabra. Perdón. Disculpe, Nos Presidenta, estaban explicando la presencia de IPRES. Ya. Lo que pasa que, como lo que entendí en la última sesión, es que en esta íbamos a profundizar un poco más por la inquietud que presentaron los senadores. Entonces le pedí a DIPRES que viniera para que se explique claramente por qué, o sea, cuál es la innovación que estamos haciendo en esta materia, en este proyecto, y por qué creemos que realmente es viable hacerla y sería la solución adecuada. Entonces, la verdad, yo no soy abogada, entonces se me hace más difícil dar una explicación más jurídica y creo que ellas son las personas más adecuadas para hacerlo. Ok. Por eso. Vamos entonces a darle la palabra al equipo de DIPRES. ¿Quién va a exponer por parte de DIPRES? Aquí Patricia Orellana. La Pati. ¿Sí? ¿Cómo está? Patita, puede sentarse ahí al lado del senador Galilea, porque el senador Arboes fue a gracias. Constitución, así que no va a haber problema. Gracias, Presidenta. No hay problema, señora subsecretaria. Pati. Muy buenos días, Presidenta, por su intermedio. Paso a explicar cuáles son los cambios que tiene la indicación en relación al modelo exclusivamente institucional, ¿ya? Voy a partir con un breve resumen de lo que hoy día la situación actual del Ministerio de Economía, ¿cierto? El Ministerio de Economía hoy día tiene la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, una Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y una Subsecretaría de Turismo. Y además tiene secretarías regionales ministeriales que están debajo de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. Dentro de la Subsecretaría de Turismo está el Servicio Nacional de Turismo, que está desconcentrado en direcciones regionales que se llama Cernatur, ¿ya? Ese es, bien en simple, lo que es el modelo actual. ¿Qué es lo que viene proponiendo la indicación? La indicación mantiene las subsecretarías que ya enuncié. Las seremías siguen siendo, ¿cierto?, dentro de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. ¿Y dónde vienen las innovaciones? Lo primero que se hace que el Servicio Nacional de Turismo se suprime, ¿ya? ¿Y qué ocurre con las direcciones regionales del Cernatur? ¿Ya? Estas direcciones regionales se traspasan, ¿ya?, y pasan a depender jerárquicamente de la Subsecretaría de Turismo. Ahora bien, estas direcciones regionales del Cernatur que se traspasan, nosotros lo hemos consignado con un nombre que son Centros Regionales de Turismo, ¿ya? Porque, dado nuestra ley orgánica de base, ¿ya?, esto no corresponderían a la lógica de una Seremi y tampoco son jefes de división, ¿ya?, sino que es una forma de desconcentración territorial y funcional del quehacer de la Subsecretaría de Turismo, ¿ya? Ahora, por eso que hemos planteado una denominación distinta, ¿ya?, porque es una institucionalidad dentro de una subsecretaría que obedece también a un criterio distinto. ¿Cuál es el objetivo de esto? Básicamente que dentro de la subsecretaría, ya que lleva la coordinación nacional de los temas de turismo, esté la elaboración de la política y estos centros regionales de turismo sean los ejecutores de la política, ¿ya? Y dado esas características, el modelo de gestión está enfocado en que estos centros regionales de turismo van a estar a cargo de un director del centro, que sería el equivalente al director de Cernatur, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Y también estarían estos directores de turismo, de estos centros de turismo, estarían afectos al modelo de alta dirección pública,
¿ya? Por ende, lo que hoy día es ventajoso dentro de la institucionalidad actual se mantiene dentro de la figura. Lo que hace el modelo de la indicación es básicamente tratar de solucionar, ¿cierto?, un problema que hoy día se da muchas veces en algunas instituciones de esta naturaleza, en duplicidad de funciones, en términos de quién elabora y ejecuta la política, y para que efectivamente los ejecutores de la política tengan un jefe que le da el diseño de la política, ¿ya? Ahora bien, entendemos que habían esto cómo se enmarca dentro del ordenamiento jurídico actual en términos de las normas de la Ley Orgánica General de Bases del Estado, ¿ya? En primer término, queremos señalar que hoy día en la Ley de Base, cuando expone o habla sobre los ministerios, efectivamente en su artículo 21 dice específicamente en su inciso segundo de ese dicho artículo, dice que los ministerios tienen la labor de proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del sector respectivo. Pero al mismo tiempo, en ese artículo, en su inciso final, dice, asimismo, en los casos calificados que determina la ley, un ministerio podrá actuar como órgano administrativo de ejecución. Si bien es cierto acá, en la propuesta de la indicación, uno de los objetivos es tratar de mantener la división entre elaboración de política y ejecución, y se ha tratado de hacer a través de que la desconcentración territorial, a través de los centros regionales, sean los ejecutores de la política y no la definan, sino que sean los ejecutores, ¿ya? Podríamos entender que también pudiese existir una duda razonable si esto es una modificación a lo que es la institucionalidad planteada en la ley de base, ¿ya? Por ende, eso lo que haría es que a lo más haría que estuviese incorporado dentro de esta excepción que la propia ley de base configura, y en último término podría ser de que la norma tuviese un quórum especial de aprobación que es orgánico constitucional, pero estimamos que eso no afecta el carácter jurídico de la norma, ¿ya? Por otra parte, también el propio artículo 26 de la Ley Orgánica de Base establece que los ministerios, con las excepciones que contempla la ley, y ahí esta podría ser una de las excepciones, se desconcentran territorialmente mediante secretarías regionales ministeriales, las que estarán a cargo de un secretario ministerial. Como explicaba yo, en el modelo de institucionalidad propuesta, estos centros regionales de turismo no son seremías, porque son organismos netamente ejecutores, y también sus directivos son directivos afecto al sistema de alta dirección pública. Y finalmente tenemos que el propio artículo 27 de la misma ley dice que la organización de los ministerios, además de la subsecretaría y de las seremis, podrán existir solo ciertos niveles jerárquicos, ¿ya? Pero en su inciso final dice, no obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en circunstancias excepcionales, la ley podrá establecer niveles jerárquicos distintos o adicionales, así como denominaciones diferentes, ¿ya? Entonces, y en ese sentido, entendemos que también esta denominación que hemos dado de centros regionales de turismo, que no queremos confundirlos ni con la seremía, ni con las direcciones regionales, porque no van a estar dentro de una figura de una dirección nacional, como sería hoy día el Senatur como servicio, están dentro del marco jurídico excepcional, eso sí, de la Ley Orgánica de Base, y en último término uno podría hablar tal vez del quórum de aprobación de la norma, pero sí la Ley Orgánica permite, ¿cierto?, crear estas excepciones. Sí. Senador Galilea, ¿no? Ya. A ver, desde el punto de vista de la norma, igual es una ley orgánica constitucional porque crea un servicio. Y para esos efectos igual tiene quórum especial. Más que la discusión de carácter jurídico o legislativo, que es una discusión, la discusión tenía que ver con la pertinencia o no de la estructura que se estaba dando, subsecretaria.
no era una discusión jurídica, ya, porque esa la podíamos tener y creo que hay elementos suficientes en la Secretaría como para poder resolverla. No era esa la duda. La duda tiene que ver más bien con el concepto que hay detrás de la decisión que toma el gobierno al reemplazar la estructura, que es lo que explica Patti hoy día. O sea, esta indicación lo que hace en el proyecto es cambiar lo que venía en el proyecto original y yo entiendo lo que hay detrás, que es tratar de simplificar la estructura de funcionamiento de el gobierno para simplificar y para hacer operativo el sistema operativo de turismo. Y lo que trataban de explicar tanto el senador Galilea como el senador Elizalde, y aquí que me ayude el senador Galilea la sesión pasada, porque estoy tratando de hacer memoria de lo que ellos dijeron en la sesión pasada, es si el modelo que recoge el gobierno es el modelo que ellos esbozaron o dibujaron en las sesiones previas de discusión legislativa. Y entiendo, y corríjame colega, que no es lo que ellos vislumbraron en la discusión. ¿Ya? Entonces, la pregunta es al Ejecutivo si podemos, en la discusión en particular, revisar el modelo para que sea pertinente con lo que sus señorías pensaron cuando discutíamos esto en general. Cuando uno mira las experiencias comparadas, y estuvimos ayer haciendo el ejercicio en el equipo mío, quizá uno de los ejemplos exitosos en materia internacional es el español. Y en el modelo español lo que existe es, bueno, el Ministerio, la Secretaría de Turismo y el modelo de Euroespaña, ¿ya? Donde Eurotour, Tour España, perdón, donde una oficina de turismo, que lo tienen los gobiernos regionales, se encarga de gestionar todo el tema de turismo en cada autonomía. Y lo que hace la Secretaría de Turismo es coordinar esto, que es un poco el modelo que están tratando de recoger ustedes. Pero existe, voy a tratar de hacer el símil, el Cernatur a través de estas oficinas regionales. Entonces, la pregunta es cómo hacemos esto acá en Chile parecido. Yo no sé cómo lo estamos recogiendo en el organigrama hoy día. Y doy la palabra al senador Galilea a continuación. Senador. Gracias, presidenta. A ver, lo que planteamos la semana pasada, yo tenía algunas dudas que eran estrictamente jurídicas, que tenían que ver con esto de tener siempre separado lo que es la ejecución de lo que es normativo. Porque si no me parecía que podíamos terminar enredados en temas ya de estar modificando con querer o sin querer la ley de base de administración. Pero eso no tiene, según Patricia, problema. No tendría, digamos. Efectivamente, aquí no había reparado yo en la última norma de excepción. Claro, en las circunstancias excepcionales la ley podrá encomendar algunas de las funciones señaladas inciso. Y asimismo, en los casos calificados que termine la ley. ¿Qué sería este el caso? Un ministerio podrá efectuar. ¿Qué sería este el caso? Podría ser el caso. Claro. Esta ley podría determinarlo. Claro, ahí uno ya entraría. ¿Qué ley era la que podría determinar el caso? ¿La ley de base u otra ley? No. La ley en general. Esta ley particular, así lo entiendo yo. No, si lo entendemos así, digo ya, estamos dentro de una cancha, estamos dentro de la cancha, como dice. Pero no deja de ser una ley de quórum especial. Pero efectivamente tiene que tener quórum especial. Requiere el quórum especial.
Sí. Ahora, yo conversaba con la subsecretaria, ya salvado este punto, tiene que haber una... Tiene que haber una... Como esto es excepcional, en el fondo, tiene que haber una muy buena justificación, ya más allá de simplemente decir se puede porque la ley, la excepción, tiene que haber una muy buena, y a mí me gustaría que en eso el Ministerio se profundice, una muy buena justificación de por qué hacer la excepción, de por qué el área turismo debe funcionar y operar y organizarse de esta manera excepcional contenida en la ley. Yo creo que pueden haber muchas consideraciones, pero como esta es una duda que puede efectivamente ser más o menos masiva dentro de los senadores, Hay que tenerla clara. yo creo que hay que decir por qué esto no es como el Serviu, por qué esto no es como el Servicio de Salud, por qué no, y por qué esto tiene que tener tiene que ser más liviana, por qué el Ministerio tiene que tener esta facultad ejecutiva, cómo, y ahí enganchar con lo que decía usted, Presidenta, de este modelo español. Bueno, ¿cómo enganchamos mejor así con lo que es la nueva organización de los gobiernos regionales? Con esta división de fomento que se crean en los gobiernos regionales, en fin. Yo creo que sería bueno armar una fundamentación, una comparación, hacer un estudio más o menos contundente que justifique la excepción. Porque no es solamente la formalidad de decir, oye, encontré la norma que me autoriza eventualmente a hacer esto, sino que mucho más relevante es decir, ¿por qué creo que estamos frente a la condición de excepcionalidad en relación a lo que es la regla general de que lo ejecutivo esté separado de lo normativo? Por ahí irían mis aprehensiones, Presidenta. Me está pidiendo la palabra el senador Durana y también me la está pidiendo Alejandra, de la Asociación de Funcionarios. Para mí este es un tema súper importante, por eso yo me había quedado más con el tema de estructura más que el jurídico, y no lo había entendido así, senador Galilea, porque muchas veces damos la respuesta, y le doy la palabra al tiro a mi colega, de que no, es que siempre esto se ha hecho así, y para mí ese no es una respuesta, porque creo que los tiempos nos obligan a replantearnos y a repensar las cosas. Sobre todo cuando tenemos a los funcionarios hoy día en el día a día que nos dicen, ojo, porque nosotros que estamos viendo cómo se hacen las cosas estamos topando y estamos chocando permanentemente entre uno y otro servicio y al final no estamos avanzando. Y cuando uno está en terreno, ve que ni la Seremía ni el Cernatur están pudiendo desplegarse y necesitamos que se desplieguen. Entonces, yo estuve en España y por eso saqué este ejemplo. Ahora en noviembre, usted estuvo además en una feria, van ahora. Estuve en Argentina además en un encuentro. Y me junté con el encargado de turismo de España. Y de verdad, y bueno, estuvimos en el encuentro de la comisión, que estuvo el embajador hablando, lo importante que es el turismo en España. Entonces, cuando uno ve lo que estos países hacen, dice, bueno, veamos el ejemplo de estos países, qué es lo que ellos han hecho, que le han apuntado, y veamos cómo lo traemos a la realidad de nuestro país. Y por eso es tan importante lo que decía el senador Galilea. Si tenemos el espacio en la norma, ocupémoslo, pero no basta la norma, porque por el instrumento puede estar. Veamos cómo lo hacemos bien para que tenga sentido. Y veamos cuál es el mejor modelo para que tenga sentido, ocupando además la experiencia de los que están en el día a día. Colega Durán. Y después le damos la palabra a Alejandra y al senador Elizalde, que se va a sumar a escuchar el debate. Gracias, Presidenta. Yo creo que acá estamos con dos situaciones que son que hay que definirlas claramente, son dos variables. Una es la normativa de cómo va a conversar la ley de base de administración del Estado con esta nueva ley de turismo y con la ley de los gobiernos regionales. Y lo otro es, tal como lo decía la Asociación de Funcionarios en la sesión anterior, lo ejecutivo, que hoy día lo conversamos en función del modelo.
porque hoy día tenemos un Servicio Nacional de Turismo que es un poquito más normativo, más regulador, más promocional, pero no tiene recursos. Yo hoy día no veo en el informe financiero de IPRE finalmente cuál va a ser el empoderamiento que va a tener esta nueva estructura, entendiendo que hoy los recursos los maneja el gobierno regional y los manejan los municipios. Y el que pone la plata es el que pone la música. Y por lo tanto, obviamente que va a haber una identificación en función de una norma jurídica, en función de un modelo de gestión, pero en función de intereses que son tan especiales de cada región. Y yo en eso quiero volver a insistir porque creo que finalmente, si bien somos un Estado unitario, tenemos que tratar de identificar cuáles van a ser las flexibilidades que en la ley van a existir, de tal forma de que finalmente no tengamos que volver a lo mejor a vivir lo que acabamos de estar hoy día a las 8:30 de la mañana, en que frente a determinados eventos importantes que son trascendentes para una región, finalmente no están dentro del modelo que sí debiesen estar cuando ya llevan más de 15 o 20 años y han pasado a ser el polo atractivo y turístico de una determinada región. Entonces, ojalá que nosotros tengamos la capacidad efectivamente de poder interpretar dentro de esta norma, porque estamos trabajando una ley de turismo que es absolutamente necesaria, pero también estamos trabajando una ley de gobiernos regionales. Y estamos trabajando dos leyes que son claves de manera paralela. Y si es que no conversa la ley de turismo con la ley de los gobiernos regionales, finalmente creo que alguien va a quedar en desmedro de esta situación, porque se viene la ola de la descentralización. Por lo tanto, si el modelo centralista y por otro lado los gobiernos regionales, comunales, van a ser cada vez más descentralizados, creo que finalmente vamos a terminar con una ley que va a ser extemporánea a las necesidades o las intenciones que se van generando de manera mucho más fuerte a nivel de las regiones. Eso es lo que quería plantear, presidente. Gracias, senador. Le damos la palabra a Alejandra. Buenos días. Yo igual me quedan dudas y de hecho recojo de la anterior sesión efectivamente las dudas que tuvieron los senadores, especialmente el senador Elizalde, en términos de que al fusionarnos, en definitiva, quedamos con una subsecretaría que va a generar política y efectivamente también va a ejecutar. Y ahí me genera una duda en términos de cómo separamos este rol, que en definitiva hoy día, claro, hoy día se han mezclado los temas, pero sí concuerdo con él que hay un tema de cultura organizacional y que no hemos podido, de hecho, o sea, la experiencia nos ha dado que en definitiva no hemos podido funcionar. Pero también me da el temor, y que lo hemos conversado con mis compañeros, o sea, cómo asegurarnos que esto no vuelva a ocurrir, porque ya llevamos 8 años con Subsecretaría y Cernatur y no ha pasado. Entonces, cómo lo lógico y lo sano debiese ser que efectivamente existiera una subsecretaría, generara las políticas y nosotros lo ejecutáramos, pero no se ha dado en la práctica. Entonces, finalmente, cuando yo hablé del modelo, que había que cambiarlo, yo siento que es la oportunidad porque está hoy día todo el ánimo de hacerlo. Y lo estuvimos pensando y ahí también hay otras dudas que bueno que esté DIPRES, porque la subsecretaria presentó la semana pasada que los directores regionales van a ser concursados por segundo nivel jerárquico. Entonces, ahí me quedó la duda, o sea, ¿cómo vamos a concursar un segundo nivel jerárquico si no va a existir un primero? Porque se supone que la figura de la dirección nacional desaparece, entonces ahí pido que ojalá la DIPRES me aclare ese punto, porque si no existe un primer nivel jerárquico, ¿cómo vamos a partir concursando un segundo nivel? Entonces, siento que, o sea, cuando funciona la alta dirección pública y por lo que se creó efectivamente era que el segundo nivel jerárquico responda a un primer nivel jerárquico y la subsecretaría, en definitiva, su cargo no va a ser concursado, usted no va a tener un primer nivel. O sea, es un cargo político que va a ser designado por el presidente de la República y no existiría un primer nivel que vaya a ser concursado. Entonces,
Esa es una duda que nos queda y concuerdo totalmente con el senador Durana en que en definitiva hoy día se está discutiendo una política de gobierno regional que apunta a la descentralización. Y si realmente nosotros queremos dar un paso más allá, siento que debemos seguir ese modelo. O sea, hoy día nosotros a nivel central, nosotros coordinamos como Sernatur. Ejecutamos algunas cosas, pero la ejecución real del turismo se hace en las regiones. Y para eso yo creo que debiese haber un modelo descentralizador y que en definitiva estos centros regionales, que también me quedan dudas respecto del nombre, de cómo nos vamos a ir a presentar, por ejemplo, que nosotros pedimos fondos a los gobiernos regionales como un centro, si efectivamente existe la facultad de hacer todo lo que hoy día hacemos como Sernatur, como dirección regional, con esta nomenclatura de centro regional. Entonces, nosotros trabajamos y elaboramos porque a partir de lo que se discutió la semana pasada, o sea, de definir, y que lo propongo, porque igual dentro de la función, o sea, de lo que se hizo la fusión, o sea, la atribución y funciones que hoy día tenemos, no tenemos ningún problema, subsecretaria. En definitiva, vamos a seguir haciendo lo mismo. Hay temas, por ejemplo, de medioambientales, de la SOI, que en definitiva a lo mejor debiesen quedar radicados en este nuevo servicio de medio ambiente, de biodiversidad y todo lo demás. Pero el trabajo en sí, en términos de atribución y funciones, vamos a seguir haciendo lo mismo. Si el tema en esta ley, yo creo que hay que discutirlo y empezar por esa discusión, es la estructura de cómo vamos a funcionar. Porque a través de esa estructura, finalmente, todas las atribuciones y funciones vamos a ver dónde van a ir cayendo y dónde van a quedar, en definitiva, radicadas. Entonces, sí, el modelo, yo siento que debe ir de la mano con la ley de gobierno que se está discutiendo con el tema de descentralización, porque, de hecho, un par de años atrás nosotros queríamos ser, o sea, de hecho nos propusieron que fuéramos pilotos, tal como Corfo y Cercotec en el tema de descentralización, y efectivamente no pudimos hacerlo por este modelo centralizado que tenemos, porque las direcciones regionales dependen de esta dirección nacional en términos de recursos, y bueno, hicimos también el análisis de hoy día cómo funcionamos, y que hoy día en Sernatur, cuando yo le hablé que teníamos 5 o 6 personas, esas 5 o 6 personas están haciendo todas las funciones que se hacen a nivel central. Son figuras espejo, en realidad, de lo que se hace a nivel central, que si aplicamos el modelo descentralizador, estamos, en definitiva, con los pocos recursos estamos cumpliendo. Nos falta, efectivamente, poder dotar más de gente a las regiones, pero estamos con el mínimo y la base, que es lo que debiésemos tener para poder cumplir con un modelo descentralizador. Lo único que no tenemos es, en definitiva, que las regiones tengan patrimonio propio, o sea, que en definitiva tengan un presupuesto asignado para que ellos definan qué es lo que tienen que hacer y poder sentarse a negociar con los gobiernos regionales para poder tener más recursos y apalancar más recursos. Entonces, dejo planteadas las dudas del segundo nivel jerárquico y, en definitiva, por qué, o sea, cuál es la razón de, si tenemos la oportunidad de poder hacerlo crecer, por qué seguimos con el modelo de concentración de tener una concentración a nivel nacional acá central, por qué no damos el paso más allá de descentralizar, porque en definitiva el rol de la subsecretaría debiésemos coordinar y hacer lo que estamos haciendo hoy día. O sea, si hoy día lo único que de verdad, subsecretaria, falta es el tema de los recursos, y que en definitiva es pescar nuestro presupuesto y a lo mejor dividirlo en 16 presupuestos. Eso. Muy bien. Me dejaron la campana. En relación a las dudas que se plantean sobre el sistema de alta dirección pública, no hay ningún tipo de problema jurídico. En efecto, la última ley que perfeccionó el sistema de alta dirección pública, que es la ley 20.955, en su artículo 2, contempla una figura parecida para otro tipo de servicios. Por ejemplo, la Dirección Nacional del Servicio Civil, la propia Dirección Nacional del Servicio Civil, su segundo nivel jerárquico es el único que está afecto a alta dirección pública, el director nacional no. También hay otro ejemplo, que es la Dirección General de Obras Públicas y la Dirección de Planeamiento, también solo los cargos del segundo nivel jerárquico. O sea, el sistema
permite ya de que hayan cargos afectos y no afectos. Gracias. A ver, dicho todo lo anterior, yo quiero comenzar, no está la presidenta, aclarando que por qué solicitamos a la DIPRES que me acompañe hoy día, es precisamente porque lo que nosotros habíamos entendido que la duda radicaba más en un tema jurídico, si no estábamos pasando a llevar la ley base, más que la estructura misma. Ahora, ya, perdón, bueno, pero vamos a solucionar las dos cosas. Ya. Bueno, pero estamos de acuerdo que tenemos que discutir la parte conceptual también. Por eso yo tenía el tema, era yo me quedé quizás más con la parte jurídica porque... El senador Elizalde, de hecho, hice la aclaración al principio, que yo me había quedado más con la idea de que el modelo no era el adecuado más que el tema jurídico y partimos la sesión con eso. Yo la verdad que quiero invitar, nos costó muchos meses llegar a una propuesta que pensamos podría dar una respuesta más eficaz a una demanda que hoy día el país tiene. O sea, no cabe duda que el turismo está tomando una relevancia a nivel regional que históricamente no se había visto, y yo en lo personal, cuando presidí la Comisión de Turismo y sacamos esta ley de turismo hace 8 años, yo no veía ese interés ni por parte de intendentes ni por parte de alcaldes como hoy día existe y se explicita toda la semana, así como lo que vivimos esta mañana con el senador Durán. Presidenta, todas las semanas yo tengo demandas por parte de alcaldes, demandas por parte, lo cual me alegra mucho, porque quiere decir que realmente el impacto que el turismo tiene y todas estas virtudes se están empezando a sentir en regiones de donde también tiene que nacer y emanar la ejecución de la Estrategia Nacional de Turismo. Pero dicho esto, también yo los quiero invitar a que entendamos que el turismo es algo bien distinto a la demanda que necesita la estructura de la organización de la subsecretaría, y llámese Senatur o centro. Eso es otra cosa bien importante. Nosotros pusimos la nomenclatura de centro, pero eso, así entiendo, Patricia, que lo podemos, no es un nombre que lo podemos discutir. Cambiar, o sea, si eso no es, el nombre es algo que se puede cambiar como todo. Claro, el nombre puede emanar de acá otra propuesta de nombre. Es parte de las cosas que se pueden indicar. Claro, pero el turismo, a ver, nosotros no prestamos servicios como presta salud o como presta vivienda. Nosotros, de alguna manera, la oferta turística viene del mundo privado, pequeño, mini pyme, mediana empresa. Entonces, por un lado, tenemos que articular, tenemos que trabajar, y esta ley, uno de los cambios que habla es precisamente que vamos a replicar estos consejos consultivos que hoy día existe uno en cada una de las regiones, que de alguna manera es el ejercicio que yo he venido haciendo sin tener la ley hoy día, armando estas mesas público-privadas, donde empecemos a alinear visiones público-privadas, región por región, porque también recordemos que el éxito en el desarrollo turístico de los países está cuando somos capaces de poner en valor el patrimonio natural y cultural de cada territorio. Esto no es una réplica, no es una sola oferta. Ojalá el día de mañana realmente logremos poner 16 ofertas en valor. Entonces, el trabajo es distinto. O sea, yo he revisado ministerio por ministerio, en ninguno se da esta realidad. Entonces, por eso también aquí el llamado dentro de lo que aspiramos a que haya una modernización del Estado, está en esta simplificación para poder dar respuestas más eficaces y más rápidas. También recordemos que hoy día Senatur estrictamente depende del ministro de Economía. Y también esa otra realidad, el ministro tiene a su cargo 3 subsecretarías, 12 servicios, no es por falta de voluntad, porque el compromiso del ministro Valente, por ejemplo, es enorme, y no me cabe duda que el ministro Céspedes y todos los ministros anteriores también tuvieron ese mismo compromiso, pero hagámonos cargo de la realidad. Entonces, la realidad es que si Senatur o estos centros son los ejecutores de la política, pero no responden a quienes crean la política, también ahí tenemos una cosa bien curiosa. O sea, porque de nuevo dependemos de las voluntades, que eso es lo que muestra la evidencia histórica. O sea, porque al final del día la política la construye la subsecretaría, pero este servicio tiene, si vamos a lo jurídico, le debe responder al ministro.
Entonces ahí que no se da en otras situaciones, y por eso hemos visto que en el pasado se han generado una duplicidad y una cantidad de situaciones que lo único que hacen es que nos alejemos de las demandas ciudadanas. Eso ha sido la verdad. Entonces, hoy día el turismo requiere... Nosotros tenemos una estrategia, existe una estrategia nacional de turismo que se construyó el año 2012, que continúa siendo la misma, solamente que ahora hemos incluido un sexto pilar, no hemos quitado ninguno de los pilares anteriores. Entonces, las energías que se requieren a nivel central de armar las políticas, de impulsar los programas, de definir, indudablemente hoy día... si trabajamos unidos y en vez de duplicar funciones, creo que vamos a dar una solución enorme y vamos a poder responder mejor a las demandas de las regiones. Yo lo que me he encontrado hoy día, y quiero en esto ser súper responsable, desde que asumió la nueva directora nacional, Andrea Wolleter, han habido esfuerzos y realmente estamos tratando de hacer un cambio, muchas veces hasta cultural, de una cosa histórica. O sea, realmente se está trabajando en una unidad, pero que igual hay una serie de situaciones que hoy día, como está estructurado, no ayudan. Y nosotros lo que necesitamos es que cada región accione la Estrategia Nacional de Turismo, pero poniendo en valor su propia identidad. O sea, nosotros lo que queremos, y es ahí donde está la diferencia. Aquí no se trata de replicar cosas. ¿Se entiende, no? A ver, porque yo no... O sea, en el fondo nosotros vamos poniendo en valor el patrimonio natural y cultural identitario de cada una de la región, pero siempre siguiendo los lineamientos de la Estrategia Nacional de Turismo. Ahí está el valor de hacer de Chile un destino turístico, y cuando hablamos de aumentar la oferta y de ir construyendo. En materia de promoción, por ejemplo. Ok, subsecretaria. Don Francisco y Alejandra. Presidenta, gracias, buenos días. En primer lugar, creo muy pertinente la ordenación del debate que señaló usted al principio, en orden al tema jurídico institucional, muy bien expuesto por Patricia, del tema conceptual y, si es necesario, en la materialidad, este cambio de institucionalidad. Nosotros, para levantar esta indicación y poner a disposición de la Comisión esta propuesta, hemos levantado sobre todo desde la experiencia comparada, ¿ya? Hicimos una revisión profunda de los casos de Perú, Argentina, Colombia y España. Y una primera característica que a uno le llama la atención es la diversidad de tipos de organización institucional que tiene la gestión del turismo, primero. Casi nada se parece con nada. En algunos casos se trata de una subsecretaría, en otros casos se trata de un ministerio. Pero fíjese que todos esos casos tienen un aporte creciente del PIB del turismo al PIB nacional. ¿Ya? Eso es una característica fundamental. Una segunda característica es que hay un elemento ordenador que atraviesa todas esas regulaciones de esos 4 países, que es la calidad más que normativa de un servicio público o imperativa para fijar política, es la capacidad de articulación. Porque efectivamente, como señalaba la subsecretaria, este no es un servicio que preste servicios de salud en un consultorio, ni otorga subsidios para viviendas sociales. Es un servicio que articula fundamentalmente la oferta privada de una actividad. Entonces, claro, si uno analiza, como bien decía usted, Presidenta, el caso de Turespaña, y que junto con Turespaña hay otras 5 agencias de capacitación y gestión en turismo, de esto, lo más allá, tienen un elemento en común, que es articular a los prestadores privados, porque de ellos dependen una serie de oficinas que son, por ejemplo, oficinas e instancias de participación de agencias de viaje, operadores turísticos e incluso asociaciones de turistas, ¿ya? Que están organizados de una u otra forma. Y se levantan temas como protección del turista, como establecimiento de zonas protegidas, en fin. Entonces,
¿Qué ocurre? Si uno analiza todas estas experiencias que podemos hacer llegar en la pequeña monografía que hicimos, se da cuenta que hay un elemento que es fundamental en una organización del aparato público para esto, que es la flexibilidad. La flexibilidad de poder convocar. En algunas regiones, un centro regional de turismo podrá convocar a casi todos los actores. En otras regiones su capacidad estará destinada a crear actores de gestión, a crear actores privados de gestión en turismo. En otras gestiones estará destinada su gestión en orden a posibilitar el ingreso de capitales cuando no hay una buena infraestructura turística. En fin, la flexibilidad que requiere un centro que pueda estar a medio camino entre el aparato público y con una mano en el aparato público, pero con otra mano fuertemente pescada en el aparato privado, es lo que se requiere aquí. Incluso yo diría que la creación de centros de esta forma, de desconcentración de las decisiones, va a significar un cambio de perfil muchas veces de los directores del centro con respecto a lo que nosotros estimamos que es el perfil clásico de un CEREMI, ¿ya? O de un director regional, ¿ya? Que tiene facultades normativas, derechos y obligaciones ya predestinadas por leyes centralizadas. Entonces, ¿qué nos ocurre? Pareciera ser que la institucionalidad actual se quedó a medio camino en esto. Entonces, por un lado, tenemos servicios que tienen facultades normativas y, sin embargo, carecen de la flexibilidad necesaria para hacer su rol principal, que es el rol articulador. Porque, repito, la oferta no viene del Estado. El Estado no tiene cabañas, el Estado no tiene hoteles, ni el Estado tiene piscina, ¿ya? Por ponerlo en términos súper caricaturescos, ¿ya? Sino que tiene el rol articulador de quienes pueden ofrecer todos esos servicios a personas que vienen a enriquecer nuestro panorama nacional. Gracias, Alejandra. Yo creo que estamos todos de acuerdo, en definitiva, de lo que la necesidad y la importancia que tiene el turismo, y concuerdo con la subsecretaria y con usted también, en definitiva, de que, claro, el Estado no tiene cabaña y que, en definitiva, nosotros tenemos que hacer el rol articulador. Pero insisto, y que es la pregunta que me quedó, que está todavía pendiente, hoy día como Cernatur funcionamos desconcentradamente, hoy día nuestras direcciones regionales están desconcentradas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es en definitiva, cuál va a ser el empoderamiento, cuál va a ser el paso que vamos a dar si tenemos la oportunidad de hacer esta mejora en la ley? Porque hoy día las direcciones regionales funcionan desconcentradamente. Esto no es ninguna novedad frente al modelo. Entonces, insisto que en definitiva, si queremos realzar esto y tener esa flexibilidad que usted dice, que efectivamente el sector lo requiere, porque es súper cambiante y los destinos varían enormemente. O sea, Arica frente a no sé, a Lago Yanquihue es totalmente distinta en términos de oferta. Entonces, necesitamos esa flexibilidad, pero para tener esa flexibilidad también las direcciones regionales que hoy día existen necesitan recursos. Y por eso hoy día el gran tema que tenemos nosotros en regiones es que teniendo todos estos actores, teniendo una subsecretaria, teniendo un director nacional, finalmente el que nos entrega los recursos, y lo dije yo en la sesión pasada, es el gobierno regional. Entonces el senador Durano también dio o sea, el que nos da la plata finalmente, las direcciones regionales tienen que responder. Y eso yo insisto, o sea, a lo mejor soy majadera en mi pregunta, pero ¿por qué en esta oportunidad, si tenemos todas las oportunidades de poder mejorar, por qué no avanzamos en un modelo descentralizador y nos quedamos en el mismo modelo de desconcentrado? O sea, eso se lo vuelvo a preguntar al Ejecutivo. Y también pedirle, nosotros trabajamos una estructura, hicimos un modelo de estructura que también me gustaría que si la pudiéramos revisar y ver y mejorar. O sea, que yo creo que aquí tenemos muchas oportunidades de poder hacer algo súper bueno. Entonces, hicimos una primera propuesta de cómo debiese ser la estructura, porque el tema de fondo yo creo que va a ser esta ley, va a ser cómo vamos a funcionar, más que las atribuciones, más que las funciones, porque esas ya están claras y las vamos a seguir haciendo y no hay problema en eso, sino que
el gran tema cuando se creó la subsecretaría, el tema de los roces en cómo hacemos el trabajo y cómo somos más eficientes y cómo efectivamente damos respuestas más inmediatas a nuestros clientes, que son los microempresarios y que finalmente son los que hacen que el país pueda surgir, porque o sea, podemos tener naturaleza, podemos ser fantásticos, pero si no hay oferta, nadie va a llegar, pues, o sea, no hay dónde se van a quedar, dónde van a comer, si no hay caminos accesibles, o sea, en definitiva, insisto con la pregunta, ¿por qué el Ejecutivo no avanzó en poder hacer a lo mejor esta figura de descentralización con las regiones, que hoy día necesitan recursos? Me está pidiendo la palabra la directora de Senatur. Buenos días. Buenos días. Creo que es importante en esta discusión conceptual, a mí me parece que nosotros y lo que está planteado en el proyecto de ley es también el fortalecimiento de la institucionalidad a nivel central. En el caso de las regiones, si bien es cierto, hoy día efectivamente dependemos en muchas materias de los gobiernos regionales y de la ejecución de fondos que vienen del gobierno regional, me parece que nosotros lo que no podemos perder es las directrices nacionales de una política de turismo, del desarrollo de herramientas que sirvan para que la aplicación de esas herramientas en las regiones sea efectiva. Sin embargo, el turismo tiene muchas aristas y es fácil perderse en esas aristas. Entonces, cuando avanzamos en un modelo quizás más descentralizado y donde las regiones comienzan a crear herramientas, empezamos también ahí a duplicar esfuerzos. En el caso de la promoción, por ejemplo, la promoción cuando nosotros salimos hacia afuera, especialmente cuando salimos hacia afuera, tenemos que salir de una manera coordinada, estructurada, porque los recursos siempre comparados con el resto de los países son pocos. Entonces, si nosotros a eso le añadimos que cada una de las regiones salga en forma separada, descentralizada, con una imagen distinta, entonces perdemos esfuerzos, perdemos recursos y no logramos avanzar como país. Obviamente que los desafíos son cada día más de poder, ojalá tener mucho más recursos. Nosotros así esperamos que el presupuesto en general de turismo vaya aumentando en el tiempo, porque es una industria que tiene futuro, porque es una industria que creemos que tiene que seguir creciendo. Pero a mí me parece que es necesario el fortalecimiento a nivel central, que es donde hemos tenido las problemáticas de coordinación. Pero a nivel regional creo que tenemos que tener una estructura donde se puede hacer un trabajo junto con los gobiernos regionales, pero también con una alineación importante con respecto a las políticas y a las herramientas que se desarrollan a nivel central. Subsecretaria. Gracias, Presidenta. A ver, un poco en respuesta, lo que yo he podido percibir en este casi un año que llevamos, los programas, a ver, Senatur Central le transfiere a los 16 Senaturas regionales, o sea, para la estructura base, porque si no, no existirían los Senaturas regionales. Pero los programas es donde levantamos platas de los FNR. Pero también a mí me parece que está bien que sigamos con ese modelo de fondos regionales, porque necesitamos, una vez más, quiero insistir, hay una política nacional, pero tenemos que hacer una ejecución y una bajada regional. Entonces, si todo fuera tan independiente y no tenemos la voz de la región, podemos caer de nuevo en un problema, porque hoy día cuando hay programas y hay buenos programas, yo me atrevería a decir que lo que sobra es la voluntad para poner los fondos. O sea, yo que he recorrido el país, cuando se presentan buenos proyectos, no me ha tocado ninguna de las 16 intendencias que más bien no quieran, más bien me han demandado proyectos y se conversan. Entonces, sumado a lo que acaba de decir la directora, cada uno de los pilares, promoción es una realidad, pero así tenemos otros 5 pilares. ¿Qué es lo que yo he visto? Haciendo esta línea de por qué la urgencia es simplificar, además de la necesidad de flexibilización que dijo Francisco. Se define una política. Ya hay un problema a veces de que Senatur me ejecute la política que se definió en la subsecretaría y de que eso baje a regiones. Muchas veces hay regiones que están haciendo cualquier cosa. O sea, porque ya se me distorsionó en la mitad del camino esto. Entonces, si ya hacemos una línea un poquito más directa, vamos a asegurarnos que cada uno de
estos senatures regionales, realmente ejecutemos y levantemos proyectos y programas donde no me cabe duda que los consejos regionales presididos por los intendentes hoy día, están felices porque así me lo han demostrado en todas las regiones. O sea, me dicen, nosotros necesitamos buenos proyectos que me generen resultados. A mí me ha tocado, ahora voy a poner el ejemplo de promoción, de regiones que me han dicho, he invertido millones yéndome a promocionar a Alemania y no me llega ningún alemán. Y digo, ¿en qué minuto se te ocurrió ir a promocionar a Alemania? Si la posibilidad de que a tu región lleguen los alemanes, si todavía no lo hemos logrado hacer aterrizar en Santiago, son muy bajas. Más bien la promoción la vamos a poner en tales y tales lugares si queremos resultados para tu región. Pero por otro lado también necesitamos tener un mínimo de certeza que esa región, cuando vaya a promocionar su región a otro país, también vayamos en un paraguas nacional que se llama Chile, porque también me he encontrado con otras realidades. Por ejemplo, me pasó que en materia de crucero, una ciudad-puerto ha ido los últimos años sola. Entonces, tú vas a la feria mundial, donde están todos los países presentándose, y que Chile tiene Chile y un stand separado de esta región. Esta región ahora va a ir dentro de Chile. Entonces, todas estas dinámicas suceden en turismo. Imagínate, o sea, ese impacto, la gente en esta feria pregunta, ¿acá hay dos Chiles? O sea, nadie va solo y con fondos regionales, indudablemente. Entonces, si podemos alinear esto, que desde la subsecretaría se definen, se dan las políticas, se entregan los instrumentos, pero por otro lado se terminan ejecutando en conversación con la realidad regional, pensamos que el resultado va a ser mucho más eficiente y mucho mejor. Yo concuerdo con lo que dice, en definitiva, pero eso yo no siento que se vaya, o sea, no tiene un impedimento de el poder descentralizar en lo que usted señala en términos de generar una línea y una política, o sea, los lineamientos y las bajadas de cómo debemos ejecutar en términos de turismo. O sea, si tenemos una figura fuerte, o sea, aquí en definitiva vamos a potenciar la subsecretaría, no debiésemos tener problemas si se descentraliza. Si yo voy y apunto, ¿y por qué apunto al tema de la descentralización? Es por un tema netamente de recursos. Hoy día estamos funcionando tal como dice usted, o sea, en definitiva nosotros en la Dirección Nacional se le entregan recursos, pero los recursos que le entregamos a las regiones para pagar la luz y el agua, o sea, no, y los sueldos. Pero en definitiva en ejecución, o sea, de poder promocionar el destino, los dineros están siendo recogidos desde los gobiernos regionales, o sea, nosotros nos entregamos plata para implementar a las regiones, entonces siento que es una oportunidad, así yo por eso es para poder discutirlo y en definitiva llegar al mejor modelo, o sea, no es que diga que no y que no vamos a hacer esta fusión ni nada, sino que en definitiva poder discutir y poder llegar al mejor modelo, porque siento que si las regiones tienen recursos, o sea, recursos para promoción, aparte de la luz y el agua y los sueldos, tienen más oportunidad de conseguir mejores recursos en regiones, o sea, y en definitiva van a poder obedecer más los lineamientos del nivel central, porque hoy día todas las platas nos las pasan del gobierno regional, entonces, insisto, el señor, la gran parte, o sea, sí, la mayor parte de los fondos son de los gobiernos regionales y en definitiva, insisto, cuando a uno le pasa la plata, uno tiene que obedecer al que nos pasa la plata, entonces esa dependencia con el gobierno regional se da sencillamente por los recursos. Si nosotros entregáramos recursos, tendríamos definitiva, o sea, el Senatur regional debiese responder al nivel central en términos de ejecución y de, por ejemplo, lo mismo que le pasó a usted en la feria, que esta región fue aparte de haber sido a pedido del mismo gobierno regional. Pero es que para poner los ejemplos, que es muy importante que todos nos compenetremos en entender esta dinámica. No, resulta que esa región que fue sola me dijo que era por primera vez que una subsecretaria iba a su región a conversar con ellos y que si se lo pedía una subsecretaria, ellos se iban a alinear y entender los recursos. Esa fue la respuesta. No fue porque los cores querían. O sea, podemos traer a la persona, a la autoridad. Entonces, esa es la realidad que no hemos encontrado. Y en materia de promoción, tenemos un presupuesto nacional que salimos a promocionar Chile afuera y promocionamos las 16 regiones. Y se habla con las 16 regiones y se invitan a las 16 regiones. O sea, no es que no haya, más bien en promociones es lo único que tenemos presupuesto para todo Chile. Solamente que
con este modelo creemos que si fortalecemos la institucionalidad, indudablemente los gobiernos regionales también, porque los gobiernos regionales se dan cuenta y lo que ellos quieren es resultados, ¿no es cierto? Es más fácil alinearlo. Sin la ley esta, hoy día el relacionamiento con las intendencias ya ha hecho que se empiecen a alinear con relación a lo que la política nacional sugiere en beneficio de ellos, de cada una de las regiones. Senador Elizalde. Muchas gracias. Yo creo que estamos, no sé si confundiendo, pero abordando dos temas distintos. No digo que la palabra confundiendo no es adecuada porque puede que tengan relación uno con otro. Uno es el debate si efectivamente tiene sentido, sobre la base de la excepcionalidad, fusionar en una misma institución las labores que, conforme a la regla general, deben ser abordadas por separado por una subsecretaría y un servicio. Yo conceptualmente tiendo a creer en la diferenciación, y salvo que haya muy buenos argumentos en contrario, creo que debe aplicarse la regla general, pero obviamente estoy disponible para escuchar buenos argumentos si es que fuera necesario establecer una institucionalidad distinta en este caso. Pero mi visión conceptual general es que deben estar separados, y separados por razón muy simple, porque cuando se produce la mezcla no se hace bien ni lo uno ni lo otro. Porque una cosa es la definición de la política y otra cosa es la implementación. Y si se va a evaluar la política, se requiere, por tanto, esta diferenciación de funciones en instituciones separadas. Otra cosa distinta es que ya sea que se fusione toda una subsecretaría o que se mantenga un servicio separado de una subsecretaría, esta institución debe tener una forma institucional que permita el trabajo propio de la naturaleza de la actividad turística o de la promoción de la actividad turística, que efectivamente es una actividad que desarrollan los privados. Y por tanto lo que corresponde a la institución correspondiente es coordinar, articular y promover sobre la base de las distintas realidades regionales, que es una tarea obviamente que es distinta de aquellos servicios que proveen directamente, valga la redundancia, sus servicios. Los servicios de salud proveen directamente sus servicios. Cumplen otras funciones también con el sector privado, a veces, pero proveen directamente sus servicios. En este caso, no es esta institución a cargo del turismo la que va a proveer servicios turísticos, sino que lo que va a hacer es coordinar los esfuerzos, promover, visibilizar, capacitar, generar mecanismos de incentivo para la actividad turística, para mejorar los estándares de los servicios que prestan los privados, tanto para los turistas a nivel nacional como internacional, y en definitiva aprovechar las potencialidades que existen en todas las regiones para que esta sea una actividad económica que se desarrolle de forma pujante y adecuada. Pero creo que son dos discusiones distintas, aunque están relacionadas, pero creo que son dos temas distintos. Senador Durana. Yo quiero entender que estamos trabajando en una nueva institucionalidad que va a permitir efectivamente que el turismo se ponga pantalones largos, no solo en cada una de las regiones, sino que en el país. Mi región la tiene dentro de la estrategia de desarrollo regional, pero uno debe buscar la complementariedad en función de los apoyos nacionales que también son tremendamente importantes para la actividad turística. El turismo no solo puede ser visto como una actividad individual, entendiendo que tiene que necesariamente relacionarse con otros ministerios y con otros servicios. Y esos otros ministerios y esos otros servicios muchas veces no tienen la independencia regional y dependen de programas nacionales. Y por lo tanto, si nosotros no tenemos la coordinación con un Servicio Nacional de Turismo o como se llame la institucionalidad, que efectivamente ponga también a disposición desde el nivel nacional programas enfocados para actividades turísticas relevantes en una región, lamentablemente estamos hablando o ese servicio o con los propios recursos regionales terminamos generando una actividad individual. Un solo ejemplo. Vuelvo a insistir, el Carnaval con la Fuerza del Sol es emblemáticamente el mayor evento que tiene la región de Arica y Parinacota. Y hoy día 5.000 millones de pesos se van al país vecino. ¿Por qué? Porque necesariamente somos una región que no tenemos la capacidad
en el tiempo de haber generado un PROFO que permitiese crear que nuestros propios artesanos pudiesen confeccionar las tenidas. Y además de eso, tenemos que venir al nivel central a buscar los medios de comunicación nacional para que vayan a la región o para que desde el nivel nacional nosotros podamos promocionar, porque si no, simplemente estamos haciendo un evento para los 230.000 habitantes que somos en esa región. Y desde esa perspectiva yo entiendo la figura que tiene que ser una institucionalidad con un empoderamiento de un servicio nacional que sea capaz de generar las coordinaciones necesarias en el mundo nacional de la integración, donde está la mayor cantidad de habitantes, donde nosotros nos relacionamos bifronterizamente, y obviamente el empoderamiento regional para el cumplimiento y la organización propia del evento y de la actividad. Gracias, presidente. Subsecretaria. Gracias, presidenta. Una última cosa, se me adelantó el senador Durana. A ver, acá hay un tema que es bien relevante, que también es una situación distinta a lo que sucede en otros ministerios, otros servicios. Es el requerimiento interministerial. O sea, no hay desarrollo turístico, por más esfuerzo que hagamos, la mejor promoción, la mejor política, la mejor capacitación y todo lo que la Estrategia Nacional de Turismo dice, si nosotros no logramos incorporar al MOP, por ejemplo. O sea, se necesita vialidad. A ver, hoy día lo que me ha costado como subsecretaria, o sea, nosotros en la medida que robustezcamos la subsecretaría, vamos a hacer más viable, creo yo, incorporar esta variable, porque yo necesito al Ministerio de Transporte y Telecomunicación, no yo, la subsecretaría. La subsecretaría requiere el MOP, requiere el Ministerio de Salud. No sabe la cantidad de casos que tenemos hoy día que no se formalizan, pero no por eso no existen. Los servicios se entregan, pero no se formalizan porque no se ha podido durante años lograr coordinar algo con el Ministerio de Salud. O sea, Sernatur... Yo la verdad que estoy hablando desde la evidencia, desde la realidad. Entonces, la realidad es que se le hace muy difícil a un servicio lograr que un ministro o un subsecretario lo meta dentro de su relevancia. Entonces, por eso también es bien importante. Nosotros necesitamos hacer un trabajo y fortalecer el relacionamiento interministerial que después se baja a las regiones, porque todas las regiones tienen su CEREMI y hoy día estamos haciendo, ¿no es cierto?, que se trabaje en coordinación con el CEREMI Agricultura, porque INDAP es un actor relevante para el desarrollo, que CONAF, tenemos una mesa de trabajo con CONAF que históricamente, imagínense que nosotros vivimos en nuestros parques nacionales y CONAF y turismo no conversaban. O sea, así jamás vamos a avanzar. Porque hacemos esfuerzos, se invierten esfuerzos humanos y económicos, pero por otro lado tenemos que alinear a muchos otros actores que si no hay voluntades del gobierno central con este relacionamiento interministerial, menos los vamos a bajar a regiones. Alejandra. Bueno, yo le hablé que teníamos una propuesta, no sé si la podemos revisar. La tengo aquí. Por supuesto, ¿sí? Si quiere presentarla a 10:30. Tenemos tiempo. Podemos aprovechar que está presente y aprovechamos es solo una idea, o sea, que para poder ir avanzando y a lo mejor poder mejorar y ahí a lo mejor nos sale algo mejor entre todos. No sé. Sí. Ahí la asesora de la subsecretaria se la... Igual en términos de cómo vemos nosotros cómo debiese funcionar la estructura, la fusión entre Sernatur y la subsecretaría. A ver. Se llama... Ay. Si nos ayudan un poquito con las luces. Sí. Propuesta de estructura. Ahí. Sí, propuesta de estructura. Eso, ahí sí, perfecto. La segunda slide. Ahí. Se ve súper poco. ¿Puedes agrandarla, su pantalla completa? No, pero en la... ahí, abajito. Icono pantalla. El del lado, el último, al lado del porcentaje, ahí. Ya, bueno, pero se las cuento si no la ven. Cuenta para los piti. Ya, para los piti. Bueno, partimos con el ministro de Economía, Fomento y Turismo. Bajo el ministro, que igual ahí yo quiero, y que
que con lo último que usted señaló, subsecretaria, efectivamente es súper necesario este rol que tenemos que tener con los otros ministerios, porque hay una necesidad, efectivamente, años que estamos tratando de conversar con salud y no nos ha resultado por las famosas resoluciones sanitarias. Bueno, relevar al comité de ministros, yo creo que es súper importante que en definitiva se releve el rol del comité de ministros, porque están todos los actores relevantes que interfieren en el turismo. O sea, tenemos al MOP, tenemos salud, tenemos cultura, o sea, todos los ministros que tienen que ver con turismo están en este comité. Entonces yo relevaría a ese comité, y dando respuesta también a lo que señaló el senador Elizalde, que en definitiva ese comité de ministros debiese definir la política y también supervigilar que nosotros la ejecutemos. O sea, estaría el comité de ministros, en definitiva, que debiese definir la política, todos estos actores relevantes que tienen que ver con el turismo. Bajo eso estaría la Subsecretaría de Turismo. Y de ahí lo que hicimos fue un ejercicio con los DFLs que hoy día existen, porque yo sé que la DIPRES no va a autorizar más recursos y con lo que tenemos que funcionar. Entonces pusimos el departamento de gestión que hoy día existe en Cernatur, el jefe de gabinete, la unidad de auditoría, comunicaciones, y también como apoyo está el departamento de información turística y atención ciudadana, porque es un rol fundamental también lo que hacemos nosotros en cuanto al turista, de poder entregar información. Entonces, ese sería un departamento de apoyo y que estaría dependiendo directamente de la subsecretaria. Bajo la subsecretaria seguiría la división de estudio y territorio, que bajo esa estructura estaría el departamento de estadística, que existe, todo esto existe. Después la división de fomento e inversión, que también existe en la subsecretaría, la fiscalía, y de ahí también hicimos el ejercicio, porque los jefes de división hoy día en la subsecretaría son grado 2. Nosotros tenemos, después del director tenemos subdirectores que son grado 4, entonces ahí no sé si con ese grado dan para hacer división. Entonces dejamos como subdirección, creamos porque como la división de fomento e inversión es como nuestro par de lo que es la subdirección de desarrollo que tenemos nosotros. Entonces esa subdirección, como en el DFL no tiene nombre, creamos una subdirección de coordinación regional para que haga esta labor que es importante con las regiones. Luego, la subdirección administrativa que existe en Cernatur y la subdirección de marketing nacional e internacional. Y ahí el modelo que en definitiva, las dos rayitas significa descentralizado, y pusimos que en definitiva estos serían servicios regionales de turismo, pensando en la nomenclatura de que en definitiva pudieran tener presupuesto y serían ahí, en términos de la alta dirección pública, podrían ser un servicio, si fueran efectivamente y si fueran concursados a lo mejor con el primer nivel. Y la figura espejo para las regiones, que estaría que es lo mínimo que debiésemos funcionar, que es el Departamento de Fomento e Inversión, el Departamento de Marketing Nacional e Internacional y un departamento administrativo, que es el soporte que en definitiva necesitamos funcionar. Hoy día existe, pero como una persona, pero estos serían departamentos. O sea, si funcionáramos y diéramos el paso a la descentralización, tendríamos que generar esa estructura. En términos de gente y de dotación, también hicimos el ejercicio que hoy día, por ejemplo, en las plantas que tenemos, se han ido jubilados desde la fecha. Este año salieron 8 personas que se jubilaron. El año anterior 8 más, tenemos 16 plantas, que si lo analizamos es 2 por 1, tenemos 8 plantas que efectivamente podríamos ir ocupando esos cupos para poder dotar a las regiones de personal en estas áreas que se debiesen crear. Gracias, es una primera propuesta. Nos está pidiendo la palabra la asesora de la subsecretaria. Que respecto como a la estructura que nosotros igual en las indicaciones, todo como las divisiones, los departamentos, no hay nada establecido y se deja todo un DFL en el fondo, como que eso obviamente que vamos a trabajar en conjunto después y todo. Y creo que en el fondo la parte que sí está establecida en las indicaciones es el tema de descentralizado. Y efectivamente nosotros el hecho de que sea descentralizado y que sea servicio, lo evaluamos y lo conversamos con DIPRES en respectivas reuniones, planteando un poco la estructura del Servio. Entonces, no sé si quería
pedirle a la Pati que explicara un poco cómo es el tema del Servio y por qué lo descartamos. O sea, por qué se evaluó y se descartó y se prefirió el otro sistema, en el fondo. Pati. Ya. A ver, de lo que he entendido del debate, ¿cierto? Tal vez lo más relevante que, si uno pudiese hacer como una síntesis, es si el modelo de institucionalidad propuesta en la indicación se justifica o no la excepción en términos de mezclar, ¿cierto?, el diseño de la política con la ejecución de la política. Eso es Sí. con la idea fuerza que... Así es. Ya. Y creo que la discusión más bien hoy día se centra en esa idea más genérica, ¿cierto?, de que y que es una pregunta o una duda razonable frente al modelo. Ahora, pensando que esa es como la primera gran definición, ¿ya? Después que está definido eso, uno va bajando, ¿ya? Por ende, dentro del modelo que nosotros fuimos trabajando en el entendido de que se quería lograr mayor eficiencia en el sistema, donde no hubiesen mayores duplicidades, ¿ya?, en el ejercicio, ¿cierto?, de las funciones, ¿ya? Nosotros pensamos que este era un modelo que respondía para hacerse cargo de esos requerimientos que hoy día necesitaba la institucionalidad actual, ¿ya? Un modelo donde básicamente, tal como lo ha expresado la directora del Senatur, ¿ya?, donde hubiesen las directrices nacionales, ¿ya?, las directrices o la política nacional estuviese bien clara, donde después esas políticas nacionales fueran conversando con las realidades territoriales y regionales. Ese era el fundamento y el objetivo. Y para nosotros eso pasaba, ¿cierto?, por la creación o la transformación de las direcciones regionales en estos centros de turismo, ¿ya? Creemos que preguntarse, que también puede ser una pregunta válida, si estos centros, cada uno de ellos, sean un servicio público, ¿ya? Eso significa con personalidad jurídica y patrimonio propio. Entendíamos que no era la solución, ¿ya?, considerando cuál era el problema, ¿ya?, porque uno tiene problema y tiene varias formas de solucionarlo, pero pensábamos que no era la solución para el problema que tratábamos de buscarle una mejor institucionalidad. Ahora, en el caso específico de los Serviu, que sí dependen de la subsecretaría, que sí tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿ya? Ahí también en la institucionalidad pública y todos los senadores que están acá han visto muchos de estos proyectos y el mismo que estamos revisando tiene una historia de cómo nacen. Los Serviu nacieron originalmente, eran unas corporaciones. Eran corporaciones, o sea, en su origen eran así. Entonces tienen un origen histórico, ¿ya?, que también hace que después su transformación en estos servicios públicos respondan a una realidad institucional distinta. Entonces, dentro del modelo institucional, en breve, nosotros creemos que los problemas que tiene hoy día la subsecretaría, ¿ya?, o el modelo institucional de turismo, para ponerlo en términos amplios, se solucionan a través de esta vía, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, está claro que este debate está partiendo, que hay propuestas, que tenemos que ir perfeccionándolo. Hay un tema jurídico que tiene vía de solución. Hay propuestas para el debate jurídico y para el tema de fondo que no es de forma. Y yo creo que hay disposición de las partes para poder encontrar espacio para la solución.
y todos queremos encontrarle solución al tema de fondo, que es hacer más eficiente el servicio y obviamente optimizar las oportunidades que tiene el país en este ámbito. Está claro que oportunidades tenemos en el país para generar recursos y oportunidades para todos y para todas. Yo no venía preparada, pero cuando estuvimos en Arica, la verdad es que me reuní con la gente del Carnaval del Sol, senador Durana, así que subsecretaria, y a la DIPRES, para que vean que hay que aportarle al Carnaval del Sol, ¿no es cierto, senador? De verdad, para la secretaría, oye, de verdad es que esto es una tremenda oportunidad y el senador tiene toda la razón. La cantidad de recursos que les falta a esta gente es increíble y los trajes, ¿no es cierto, senador?, se los van a comprar al otro lado. No, de verdad que es impresentable. Impresentable. No, impresentable. O sea, estamos perdiendo oportunidades porque no se las damos nosotros. Y eso son oportunidades para nuestros artesanos, para nuestras mujeres. No puede ser. Y eso es porque no hemos tenido nosotros el ojo de no hacerlo. Y son todos los años. Así que, DIPRES, póngase con los recursos. Así que, bueno, tenemos acuerdo para la próxima sesión. Vamos a retomar el de productividad y tenemos invitados el de inversión. Así que el de inversión suma, simple. Este tiene simple y el otro tiene suma. Así que, sí, así que el otro lo tenemos en tabla. ¿Ya? Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.